Bienvenidas amigas y amigos una vez más a Casa, Entrevistas y Vlogs. Seguimos con esta temática de videojuegos y ahora que se nos inició ¿cómo decirlo? El multiverso de Nintendo con las películas, quise traer a un gran amigo, hermano, compañero de videojuegos, Germán. Germán, bienvenido. Hola Kamal, gracias por la invitación. Hola. Mira, cuando salió la película de Mario, tú y yo recuerdo que estábamos intentando crear aquel podcast que aparece atrás tuyo, ¿no? Que siempre pasaba algo. Nos dio, me Sí, dio esto es totalmente intencional, debo sí, admitir. sí. Me dio COVID, después, bueno, tú te enfermaste también, después nunca te cuadrábamos tiempo, entonces al final el proyecto está como en el congelador, Ahí. pero intentamos grabar cómo fue De hecho, el la... proyecto está como Lumalí. Sí, fue eso. Grabamos ese teaser inicial, esa noticia, y quedamos así como, ¿cómo será la película? Eso fue hace como año y medio, 2 años. 2 años después ya se estrenó la película. ¿Y qué piensas ahora tú de la película? Cuéntame. Pues lo primero, que somos unos campeones de la procrastinación. Eso Sí, es indiscutible. sí. Lo segundo, y ya para entrar en materia sobre lo que estamos discutiendo, y tiene más que ver con el efecto nostalgia, porque pues tenemos, de algún modo nos hemos instalado como ese bias de que si es una animación es para niños, y creo que hay muchos ejemplos allá afuera de que esto no es así. Podemos perfectamente mencionar franquicias como Shrek, Ujú. que definitivamente no es para niños, Sí. y si usted dejó que su hijo viera Shrek, revísese. Y luego revise a su hijo. Gracias. En este caso, y aquí me voy a remitir a lo que fue mi experiencia personal viendo esta función en una de las salas más importantes acá de la ciudad, donde tuve la oportunidad, de hecho, de verla subtitulada en una sala con capacidad para 255 personas, con exactamente cero niños presentes. Ojo, no es que tenga problemas con los niños en los cines, la verdad me da absolutamente igual, pero lo que quiero es que se refleje ese mensaje de que en realidad esta película no es para niños. Esta película es para el niño interno que guardamos todos estos todas estas personas que crecimos viéndolo a Mario y a Luigi en sus distintas aventuras desde literalmente el año 85, a menos en el caso de lo que conocemos como Super Mario Bros., porque sabemos que Mario existe desde un par de años antes, que fue cuando lo conocimos a Donkey Kong, solo que en ese momento Mario no era Mario, era simplemente Chao. Jumpman. Sí. No, y si te das cuenta que en la película desde el comienzo salen con muchas referencias comenzando con Spike. O sea, nadie sabía de la existencia de Spike, pero Illumination hizo un buen trabajo ahí, incluyéndolo para que recordara un juego que realmente nadie se acordaba. A mí lo que me impactó fue ver a Mario, al personaje de Mario jugando Kid Icarus. Sí. Fue como, ¿qué? O sea, un juego tan malo. Bueno, no es que era malo, porque en realidad el juego no era malo, solo que salió en paralelo con Metroid en su momento y por algún motivo la gente se quedó con Metroid. Entonces, todo ese tema de los mapas que te envolvían y te confundían, pues quedó asociado a la figura de Samus Aran y el otro Claro. juego prácticamente no importó, a pesar de que el personaje fue incluido. Y no sé si lo recuerdas, esta maravillosa animación de mierda que alguna vez publicaron llamada Capitán N, el amo del juego, No que recuerdo. es del año 89, paralela de hecho con el Super Mario Brothers Show, No, no llego, no que llego. eso es... Recuerda, ahí tendría yo como año y medio, casi 2 años de haber nacido, por favor. No recuerdo. Pero es que, a ver, eso se retransmitió en muchas televisoras de Latinoamérica durante muchos años luego de su momento de emisión inicial. Y aquí tenemos que mencionar también el Super Mario Brothers Show, que de hecho la intro de ese juego, de esa serie, perdón, ese audio fue el que se utilizó para la película. Sí, hasta allá no llego. De Cuando, verdad, cuando, ahí sí me ganaste. cuando están Pero, haciendo la sí. apertura, la promoción de televisión esta de Super Mario Plumbing, ¿Sí? ese audio es literalmente la intro de esa serie.
No, y otra de las cosas que a mí me gustó y ahí sí me pegó la nostalgia fue el tono del teléfono de Luigi, que era la intro del GameCube. Y para mí el GameCube es la mejor consola que ha habido hasta ahora. La Switch por... Mira, los mejores juegos los pasé ahí. Los tuve yo ahí. Salió comenzando con que por primera vez una consola de Nintendo, el juego de apertura de salida no era de Mario, sino que era de Luigi, que fue Luigi's Mansion. Los Me atrevería a decir los dos mejores juegos de Pokémon fuera de la saga principal están ahí, que fueron el Coliseum y el XD. Está el único juego de terror que he jugado, que es Eternal Darkness. Entonces, ver que lo... Juegazo. Sí, ver que pusieron ese tonito ahí del GameCube, para mí fue... ¡Ah, míralo! Porque... Y para Pero es colmo, que todo, o sea, y me estás hablando de algo que ocurrió al inicio. dentro del restaurante, Sí, donde también habían colgados una cantidad de referencias de Dog Hunt, de Punch Punch Out, Out. evidentemente que era que Sí. literal el restaurante se llamaba Punch Out, y ver tantas referencias de tantos juegos colgados allí, definitivamente hicieron su trabajo de investigación. Lo único que les faltó fue haber puesto un robot como mesero en ese restaurante y que el robot fuera Rob. Sí. O No, sea, habría sido como el tiro. a mí sí me pasó. Lo que sí me pasó fue que yo no tuve la. No he tenido todavía la eh, fortuna de verlo en inglés. La tuve que ver en español porque era lo que había, ¿no?, en el cine. La traducción a español no estuvo mal, tengo que decirlo. Pero sí quería escuchar la voz de Mario como el papá de Mario, de Charles. Sí, de lo que me ¿Quieres perdí. violencia de una vez? Sí. ¿Quieres violencia? Y no es necesario, Kamal, no es necesario llegar allí tan pronto. Pero sí, Me por un acuerdo, lado, y ya va, bien y que perdón, Nintendo nos permitió tener a Charles Martinet eso, dentro del staff de la película. Qué pena que no fue en un rol, digamos, principal, porque pues sí, Chris Pratt. es que, mira, ah, es que hay algo ah, que escuché en uno a ver, en uno de los canales de videojuegos, no me acuerdo si era Eurogamer o no recuerdo bien cuál era, que quizás el tema era ponerle los sonidos cuando él está el Yahoo, Wee", ¿sabes? Que siempre decía con la voz de Charles, pero imaginarte a Mario hablando con esa voz de hola, ¿cómo estás? Que, ¿sabes? Que fuera medio tedioso al oído y que por eso le pusieron una voz normal. Normal entre comillas como la de Chris Pratt. Pero pues eso por un lado, pero por otro lado hay que recordar también, si nos ponemos a mirar la historia de Mario, y aquí de nuevo tengo que remitirme a la serie que mencioné hace un momento, el Super sí, Mario Brothers Show. Esa es una gente que nació en Estados Unidos. claro, O sea, son americanos, de familia italiana, ajá, pero claro, son americanos. Entonces tiene todo el sentido del mundo que hablen inglés americano sí, y que solamente usen modismos italianos en momentos específicos. sí. Pero pero eso, me acuerdo que al comienzo cuando salió el cast, nosotros dudamos de que porque Chris Pratt y todo eso, pero al final Nintendo supo que tenía que meter a Charles sí o sí porque Mario es Charles y Charles es Mario. No hay para dónde cogerlo. Tan sencillo como eso. Si no querían una afrenta personal con esos die-hard fans que tiene la saga desde hace, al Sí, menos desde el 96, que es cuando se oficializa la voz de Martinet como la voz de Mario, pues tenían que incluirlo de alguna manera y sí. yo considero que fue adecuada la forma en que lo hicieron. Ahora, hablando ya de todo, ¿cuál fue tu parte favorita en la película? ¿Cuál fue la que tú dijiste me quedo con esto? No puedo nombrarte una sola parte favorita, la verdad. No puedo hacerlo. Y sí, cabe destacar, no sé en qué momento saldrá esta publicación, pero es necesario recordarles que en el momento en que estamos grabando esto, ya la película tendrá unas 3 semanas de haberse lanzado en las carteleras Sí, mundiales. Así que si usted se traga un spoiler en este momento, qué pena, pero no es nuestra culpa. sí.
Ya usted debió ir al cine y ver la película por sus propios medios No, y y es saber que, de ya qué va, ya va, diablos ya. estamos hablando. Cabe destacar que nosotros no ponemos imágenes, ya hay muchos reviews con spoilers, con las imágenes, entonces ya nosotros simplemente somos dos pendejos hablando cara a cara. Pero Tal yo, cual. a mí una de las escenas que más me gustó es toda la escena con Donkey, desde que llegan al reino de los Con hasta la senda arcoiris. Toda esa escena La con escena de la Donkey, pelea es maravillosa. sí, toda esa escena, La escena de la pelea es maravillosa y esto porque a mí me retrotrae a dos juegos particulares que fueron sencillamente épicos. El primero, Donkey Kong, ¿no? que Sí, es un juego que salió en el año 94 para Game Boy, compatible con el accesorio del Super Game Boy, que era este adaptador que te permitía usar juegos de Game Boy en tu Super Nintendo. Y digamos, su segunda parte emocional, que fue este lanzamiento para la Game Boy Advance que se llamaba Mario vs. Donkey Kong. sí. Era un juegazo de plataformas, porque no era solo plataformas, sino que eran puzzles, y entonces tenías que usar el cerebro, no era simplemente ir lo más rápido posible a buscar una llave o un juguetito, no, era de verdad un juegazo. Y el ver la escena donde se desarrollaba ese asunto, por supuesto que me retrotraía al primer juego de Donkey Kong, que lo llegué a jugar en Atari 2600, en Intellivision y por supuesto en el Nintendo. De hecho, de mi primer Nintendo, uno de los cartuchos que tuve la fortuna de tener era un 4 en 1 oficial de Nintendo, donde estaba Donkey Kong y Donkey Kong Jr. con sus distintos niveles de dificultad. Entonces, ver las plataformas esas color rosa y tener que lidiar con los distintos premios y el hecho de haber mezclado algo tan antiguo con algo tan actual como por ejemplo la campana que convierte a Mario en gato, Sí, que es un power-up de los más recientes. sí, Eso empezó con la serie de 3D World, estamos hablando como de qué, 2012, sí, 2003, desde el Wii U creo que era. O Wii sea, U. Wii U. Ajá. Este, pero sin lugar a dudas lo que se robó la película, Bowser y su canción. No solo la canción, es que la construcción del personaje, el cómo hacerte entender que el tipo es un villano y que al final te das cuenta que el tipo es un villano por amor. Uno de los grandes males de la humanidad. Sí. Un amor no correspondido es lo que lo motiva a destruir al mundo. Ahora, que ya para finalizar esta parte de la película y comenzar con lo que realmente, el motivo que te llamé, ¿qué esperas para la secuela? Porque de que hay secuela y secuela. Sí, ya nos vendieron secuela y evidentemente la secuela va a estar bastante involucrada con lo que conocimos en el año 1995 como Yoshi's Island. Mm, Porque pues justamente claro, para los que vieron esa escena, sí, que es prácticamente una escena post créditos, sí, hashtag spoilers, sí. literalmente hay un huevo de Yoshi que termina de este lado del planeta y pues yo honestamente espero que le den a Yoshi el lugar que se merece porque si me voy a hacer memoria y recuerdo esa terrible mancha en la historia que resultó ser, ajá, me encanta que hayas puesto esa cara porque sé que sabes a dónde voy y por supuesto tengo que hacer mención de la película que fue lanzada en el año 93 No es por eso que con... hago esta cara, sino por una noticia que leí hoy. Ah, qué triste, pero ni modo, lo voy a lanzar igual. En esta película de 93, recordemos que había nombres tan importantes como Bob Hoskins, John Leguizamo, que por cierto pretende boicotear La esta película película. porque es que no hay presencia latina. Se le olvida que Anya Taylor-Joy tiene ascendencia argentina, Sí. habla español delicioso y come dulce de leche como si no hubiera un mañana, pero bueno. Y Dennis Hopper, que también era parte de esa película, y aún así no lograron levantar una historia que ni siquiera los que escribieron ese filme sabían qué diablos estaban haciendo. El caso es que, no sé si has visto esa película, yo sí la vi, en su momento porque el hype de que era una película de Eh, Mario, pero luego al crecer y entender cómo funcionaba la franquicia, pues no encontrabas como la relación
era como haber tenido un CDI y haber jugado Hotel Mario. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, no lo culpo y créame, está bien así. No busque de qué se trata Hotel Mario, Por por favor. favor. El caso es que en esta película aparece un Yoshi al cual nos venden como un bebé tiranosaurio que es bastante idiota, no tiene como mucha conciencia de dónde está parado y Creepy. depende de una humana. Es muy creepy, es que la película en sí da mucho cringe, excepto la escena de los Goombas en el ascensor. La película en verdad es una basura, es una Bueno, basura y qué bueno que ahora tenemos esto porque podemos hablar de esto y dejar en el olvido todo, todo lo anterior no, no con podemos ese dejar en otro el filme. olvido, eso es lo que a eso es lo que voy. Ay, no. La noticia que leí hoy era que gracias a la película de Mario actual se han elevado las ventas de Mario antiguo del 93, ya que los padres buscaban el DVD de la película de Mario actual y conseguían, era la del 93. O sea, Mario del 93 sigue Humanidad. más vigente que nunca. Pero algo que... Eso, ahí literalmente aplican los memes de internet de que esta película de Mario está como rara. Sí, sí, yo cuando la vi yo fue como... Ok, pero Sí, la vida ahora... de todos nosotros ha podido transcurrir tranquilamente sin Sí, haber visto esa película. La verdad se ha dicho. sí. Pero, Germán, hablando ya del boom que está teniendo la película de Mario y de Mario, sabes que hay dos personas ahorita que no están viviendo este boom de Nintendo, de Mario y de muchos más, y que por eso fue que te traje. El primero, Ah, nos vamos hacia a nivel mundial, uno de los más conocidos de todos, que es Satoru Iwata, el expresidente de Nintendo y programador de videojuegos. Y el segundo, ya más de aquí de la tierra, latinoamericano, es Gus Rodríguez. Dos personas que no llegaron a ver cómo está este crecimiento apoteósico, me atrevería a decir, de Nintendo. Y le pongo un asterisco a Iwata porque él no está viendo la fama que tiene la Switch, sabiendo que él fue uno de los precursores de que la Switch sea lo que era. Entonces, ¿qué podemos hablar de esto al comienzo? ¿Qué sentimientos te da saber esto? yo voy a admitir que me rompí a llorar al ver el nombre de Iwata-san en los créditos. Me dio mucha curiosidad, eso sí, que hubiera esa mención a Iwata y que no se mencionara a Hiroshi Yamauchi, que fue literalmente el último miembro de esta familia que fue presidente de Nintendo. Ya a partir de su salida es cuando Iwata-san asume, ya actualmente pues la familia Yamauchi sigue involucrada con la empresa, pero no desde cargos directivos. El caso es que Iwata-san dolió, ciertamente Sí, dolió, fue bastante impactante ver su nombre allí. Primero porque, pues, el tema de los japoneses y el honor, rendirle honor a una persona que literalmente dio su vida por la compañía, donde estamos hablando de no solo el Iguata presidente, que puede haber tomado un par de malas decisiones por las cuales de hecho llegué a criticarlo en su momento y recuerdo que en el momento de su muerte yo tuiteé algo así como, oh miren, Iguata se murió, ¿quién va a tomar ahora las malas decisiones en Nintendo? Claro, Iguata muere en 2015, cuando ya la industria se ha dado cuenta y la misma Nintendo se había dado cuenta de que la Wii U no le importaba a nadie porque no entendieron el concepto, no entendieron lo que se quiso vender con esa idea, no entendían si era un periférico de la Wii o si era una consola nueva, por qué los juegos eran tan costosos, por qué no había apoyo de terceros, en fin, un montón de cosas que al momento ya no vienen al caso porque vale más la pena recordar a Iwata que empezó como un vulgar programador en HAL. sí. Y voy a mencionar un solo juego que aquí seguramente mucha gente lo habrá jugado
Si usted en alguna parte de Latinoamérica llegó a tener un Family porque su familia no hacía la suficiente plata como para tener un Nintendo original, estoy absolutamente seguro que usted jugó este juego y estamos hablando de Balloon Fight. No llegué hasta allá. Ese juego, ese código, eso salió de las manos de Satoru Iwata. Sí. Ese y tantos otros desarrollos que salieron de HAL. De hecho, incluso el mismo Kirby tiene algo de trabajo de Iwata por allí. Incluso Y el Smash, porque Iwata quizás no fue el programador, pero que fue el que impulsó a Sakurai a hacer Smash y fue el que se movió para conseguir los permisos de los personajes ya fuera de Nintendo y de afuera para poder para que estuvieran todos, entonces, y que sea la franquicia que es. Entonces sí, da esa pena, esa tristeza saber de que no está con nosotros, viendo todo lo que él tenía planeado en su mente con la Wii U, con lo que él esperaba hacer, pero que él... O con la Wii U bien hecha que lanzaron en 2017. Exacto. Pero que él no esté ahorita viendo todo este fruto que él prácticamente hizo. Porque siempre se dice que Iwata tomó las malas decisiones, igual que con Regis ahí en esa época. Pero viéndolo ahora, él tiene todo, él pavimentó todo el camino. El detalle, Kamal, es que... ¿Cómo explicarlo? Nintendo siempre ha jugado su propio juego. Uh-huh. Y esto es una filosofía que ellos han manejado de prácticamente toda la vida. Recordemos que Nintendo tiene más de 120 años de historia desde que existía como aquella fabricante de cartas Hanafuda en aquella Kioto que todavía se debatía entre entrar en la actualidad de lo que conocemos del país o quedarse en esa época medieval. Y al jugar su propio juego, evidentemente, pues tenían sus propias reglas que podían o no seguir de algún modo el camino que llevaba la industria. Definitivamente en 2012 y incluso antes, ya una vez cuando que ocurren los lanzamientos como por ejemplo la PlayStation 3 en 2006 por parte de Sony, se empieza a dar esta especie de carrera que ya estaba ocurriendo con generaciones anteriores, toda esta carrera por los polígonos. ¿Quién podía mover más polígonos? ¿Quién podía mover más texturas? Y vimos juegos preciosos, tanto en PlayStation 3 como en la Xbox 360, que fue la respuesta de Microsoft a esa consola. Mientras que Nintendo jugaba su juego por aparte, con la Wii en principio, que también salió en 2006, y fue una apuesta un poco muy por aparte sí, no, de lo que era la industria, y luego el lanzamiento de Wii U en 2012, que curiosamente fue presentado a un E3 que fue cancelado este año, y de hecho quien le puso, es muy gracioso, fíjate cómo la energía universal se mueve. En 2012 Nintendo quedó enterrada con su presentación de la Wii U, precisamente porque nadie entendió qué carajo se estaba pasando ahí. Y este año, al Nintendo decir que se bajaban del carro del E3, fue literalmente el último clavo en el ataúd de esa feria que terminó siendo cancelada. Sí. Recuerdo una conversación, una anécdota que tengo contigo cuando nos vimos no me acuerdo si fue en un almuerzo o tú trabajabas en Movilnet, no recuerdo, uno de esos sitios. Yo te estaba diciendo como que me quería comprar un Play por los gráficos y tú me dijiste, el Wii es mejor, solamente que nadie lo entiende porque no todo es gráficos. Y vaya que sí fue así. O sea, hay muchos juegos que no necesitas de gráficos hiper mega realistas para poder disfrutarlos. Yo no sé si tú recuerdas aquel primer juego de Zelda que salió para GameCube. Y de hecho, de cómo el diseño de la arquitectura de GameCube estaba orientada a un control
quienes tuvieron una GameCube recordarán que el botón A tenía preponderancia. Sí. Y una de las cosas que pensaba Miyamoto en su momento, gracias por la muestra, una de las cosas que pensaba Miyamoto en su momento era cómo hacer que un juego fuera divertido solamente utilizando ese botón. Y fíjate que tuvo importancia o tuvo ese nivel de prioridad en GameCube, y si te pones a mirar un control de Wii, de nuevo el botón que tiene más relevancia es el botón A. Sí. Eh, pero... ¿Por qué menciono esto? Básicamente porque el centro del asunto para Nintendo, y esto es históricamente, el centro del asunto para Nintendo siempre ha sido la jugabilidad. Más allá de que se vea o como se tenga que ver, eh, la jugabilidad, el control, el tener literalmente el sentirte, poder. sí, y sentirte muy inmerso en los mundos que ellos crean. Por algo las sagas muy populares, perdón, son Mario. ¿Quién no se conoce el primer mundo o el sonidito, la música de Mario? Zelda, que incluso con Ocarina of Time cambió la manera de jugar los juegos de aventura. Metroid. Entonces, Nintendo iba a otro ritmo. Y Mientras... fíjate, no solo ir a otro ritmo, sino que fíjate que cuando trató de ir al ritmo de la industria fue donde empezaron a ocurrir los errores. Y aquí tengo que mencionar nuevamente al Wii U. Sí, Una de las críticas que se le hacía al Wii en su momento era que no tenía salida de alta resolución, que los juegos eran geniales, que tenías la consola virtual, que luego el homebrew, todo lo que quieras, pero no había salida de alta definición. Entonces, otra de las cosas que el mercado entendió del Wii U es que era un Wii con salida HDMI, sí, lo cual pues era cierto, pero la verdad es que la Wii U era mucho más que eso, solo que no lo supieron vender, no lo supieron explicar. Pasó lo que pasó luego, y por esa misma razón es que ahora tenemos un grupo de personas, todavía en 2023, quejándose de que lancen ports de Wii U en Switch. Papi, si nadie tuvo Wii U y nadie los jugó en Wii U, tiene toda la lógica del mundo que lo tengamos en Switch, que claro. ya se ha convertido en la tercera consola más vendida de toda la historia. Y puede que pase al propio 3DS, el DS. No me acuerdo si es el DS o el 3DS, pero en fin, otra consola de Nintendo. Lo que sí está complicado es que pase a la Play 2. No está tan lejos. Sí. Y Son ahora, unas 45 millones de unidades, y considerando que han sido tan restrictivos con los comentarios sobre una supuesta sucesora de la Switch, a pesar de que ya han sido 6 años desde su lanzamiento, de nuevo, eso te dice que Nintendo juega a su a su propio ritmo. ritmo, con sus reglas, y lo demás, pues, YOLO. Sí. Ahora, hablando de Gus Rodríguez, para aquellos que no lo sepan, te voy a dejar a ti para que, porque yo dar la explicación, el sentimiento que tú le puedas dar a la imagen de Gus Rodríguez no sería lo mismo, así que por favor te dejo a ti que digas quién fue. No, no me hagas esta cochinada, no quiero, de verdad no quiero. Eres una persona horrible, pero vale, vale, se puede hacer la tarea. Porque pues no, es que no es solamente Gus, ¿sabes? Es Gus, es Pepe Sierra, y es todo ese equipo que construyeron para hacer lo que literalmente era un fanzine, porque no era más que eso, era un fanzine que distribuían en algunas tiendas de Ciudad de México para gente que realmente era entendida o era versada en el tema de los videojuegos. El caso es que el esfuerzo de Gus fue increíble, y esto considerando que Gus era un tipo que trabajó en medios prácticamente toda su vida. Él estuvo dedicado a los medios tradicionales, y de hecho siempre fue muy cercano también a Eugenio Derbez, y fue su guionista de confianza prácticamente hasta el momento de su muerte. El caso es que Gus Rodríguez fue el impulsor de esta joya de la literatura latinoamericana llamada Club Nintendo, una revista que se leía desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia.
Sí, que de hecho llegó a tener ediciones dedicadas para países como Colombia y Chile en su momento más álgido. Eran ediciones donde reflejaban pues promociones relacionadas con el mercado local que se estaba volviendo bastante más dinámico. Esto podemos mencionar los momentos entre el año 95 y tal vez el año 2006, 2008 aproximadamente, cuando ya la revista empieza a perder un poco de fuerza por la razón que ya todos conocemos, claro. el Internet. Sin embargo, Club Nintendo, para muchos de nosotros que crecimos leyendo esa revista, se nos convirtió prácticamente en una Biblia. Era un asunto de referencia obligada, consultar las páginas, de repente mirar las dudas que exponían los usuarios en la sección de Doctor Sí, Mario, o cuando ocurría, por ejemplo, el CES, el Consumer Electronic Show en Las Vegas, o el E3 en mayo, o incluso en septiembre que Gus se votaba a viajar a Japón, luego primero por sus propios medios y ya luego invitado por la misma Nintendo para estar presente en lo que se conoció primero como Shoshinkai y luego como Space World, que era básicamente lo que pues, era la versión física del Nintendo Direct que se hacía en Japón para mostrar lo más reciente de la marca. El caso es que Gus fue un tipo que era súper amable, súper afable, súper inteligente, supo construir comunidad, supo construir contenido, supo crear fidelidad a una marca y creo que Gus es una de las grandes razones por las que Nintendo es lo que es en el continente latinoamericano, a pesar de tanto golpe que dio la piratería sí. en su momento y que pudo haber perjudicado la presencia de la marca en la región, gracias a todo lo que era el esfuerzo de Gus y su equipo a través del Club Nintendo, logró definitivamente que Nintendo se convirtiera en la marca referencia de los videojuegos para esta región No, del sí, planeta. y yo por lo menos con la revista, yo me acuerdo que todos los meses iba y la compraba. Era como tú decías, era la Biblia de nosotros. Veíamos de repente alguien le preguntaba cómo pasar, no sé, cómo conseguir la flauta en Ocarina, por ponerte un ejemplo. Y entonces ahí te respondía, tienes que hacer esto, ¿no? Cuando te sacaba las guías me acuerdo de Pokémon Stadium 2, de Mario 64, o sea, incluso aquí en Chile todavía se venden revistas. Y de repente tú te metes en Marketplace y te venden revistas del año de María Castaña. Eh, pero yo sí le quería rendir un poco de homenaje, no solamente por la película de Mario, sino por un post que vi hace meses que decía que será el primer Zelda que Gus no va a poder jugar. Sí. Y por eso fue que te dije antes de empezar, ve el tráiler de Zelda. Yo lloré, pero a mí me gusta Zelda, pero no soy fan acérrimo. Pero la música, la inmersión, las voces que se usan, es una experiencia completamente anormal. Y saber eso, saber que no está viendo la película ahora, que no va a jugar el Zelda dentro de prácticamente un mes, ¿no? Es un golpe a la nostalgia y al corazón de nosotros. Lo es, Sí, definitivamente. Es importante recordar que siempre hay una recompensa al final del game over. Y en este caso la recompensa la está recogiendo Nintendo con todo lo que está facturando a nivel de box office, sí, tanto con las versiones subtituladas como con las versiones dobladas, donde de hecho me atrevo a ir un poco más allá y hacer un planteamiento del tipo, ¿te imaginas que Gus hubiese tenido la oportunidad de trabajar en alguno de esos guiones del doblaje o incluso poniendo su voz en algún personaje? sí. Por eso, ya este momento más o menos triste se siente en el ambiente, que estamos los dos a punto de llorar. Pero, como te decía, y antes, Iwata pavimentó el camino para Nintendo, pero Gus lo hizo para Nintendo en todo lo que es Latinoamérica.
Y yo creo que Nintendo no tendría la fama que tiene si no hubiera sido por la propia revista. Y Y no solo Nintendo, la industria en general, porque es que a raíz del Club Nintendo nacieron una serie de publicaciones. De hecho, acá en Colombia se produjeron varias de esas publicaciones, de esas revistas, de repente no enfocadas a Nintendo, tal vez más globales. Algunas te hablaban de Sega, otras te hablaban de Sony, otras te hablaban de PC. eh, pero pues quien definitivamente marcó la pauta fue Gus con Club Nintendo. Ahí no hay discusión posible. sí. Y ahora, mi pregunta es, ¿quién crees que pueda llegar a tomar ese liderazgo en Nintendo? Así como que el próximo Iwata y el próximo Gus, sin quitar la imagen de ellos dos. Mm, wow. Gus es insustituible. O sea, no hay manera. No hay manera. Gus es insustituible. Y aquí recuerdo no solo la revista, recuerdo Nintendo Manía, el programa de televisión que hacía con el que mucho tiempo después resultó ser su hijo, solo que por motivos de contratación no se podía como decir que era su hijo. Es una historia mucho más larga que la que podemos contar acá, pero, pero sí, era un programa, de hecho era muy gracioso porque era el compendio de Club Nintendo hecho guión para hacer un programa que de hecho salía semanalmente, mientras que la revista salía una vez Al mes. al mes. Entonces imagínate la creatividad que tenía ese sujeto de poder desarrollar guiones, contenidos para dos tipos de publicaciones con una periodicidad diferente y definitivamente dirigidos a públicos diferentes, porque el programa, Y considerando el tema que manejaban de premios, consolas y eso, iba más como al segmento adolescentes, mientras que la revista la podía perfectamente leer un niño de 6 7 años, como lo era yo cuando empecé a leer esa revista, hasta una persona que ya estuviera bien entrado en sus 30 en ese momento, que tuviera su propio trabajo y que con su propia plata pudiera comprarse sus videojuegos y por supuesto sus revistas. ojo, y sin internet, en una época donde todavía el internet no existía y ya aparte de... Entonces, más mérito tiene lo que hizo Gus ahí. Ahí tocaba una de dos, tocaba o trabajar con el kit de prensa que te enviaban los desarrolladores de cada videojuego, o, y ojo, esto es verídico y se hacía, literalmente poner una cámara, una camcorder frente a un televisor con las luces del entorno apagadas y el control de brillo cerca o al mínimo de plano para que el lente de la cámara pudiera recoger con mayor claridad lo que estaba en el contenido del videojuego. ¿Cómo lo hacían con Game Boy? Les dejaré para que investiguen. Sí. Pero ya para terminar, Germán, ¿qué esperas de Nintendo en el futuro? De las películas de Nintendo, porque ya están hablando de que van a sacar una de Donkey Kong, una de Luigi's Mansion, una de Zelda, una de Metroid y se para de contar. ¿Y qué mensaje le puedes dejar tú a todas esas personas que, como nosotros, se criaron con Nintendo, con cualquier otra consola, pero de repente no juega por falta de tiempo, de agotamiento, lo que sea? Y a todos esos niños que vienen, o esas propias personas que tienen hijos, que también como que eran como nuestros padres que decían, no juegues mucho por X motivo. Mira, esto que están vendiendo del multiverso cinemático de Nintendo y tales, tendría todo el sentido del mundo desde una perspectiva financiera, y el hecho de que Nintendo se haya aliado con una productora como Illumination definitivamente lo hace posible porque hay el recurso, hay la capacidad y hay la creatividad para hacerlo. Cabe recordar que no es la primera vez que se hace, porque de nuevo, cuando tuvimos a Capitán N, el amo del juego, allí tuvimos un multiverso bastante interesante. El chico, el protagonista, digamos, de la serie era un chico normal que cuando entraba en el mundo de los videojuegos tenía una pistola Zapper y con eso era que se defendía
de los diversos personajes, donde de hecho la mala o el villano, la villana debería decir, de esta serie, de esta caricatura, era Madre Cerebro. Ok. Entonces ya ahí nos estaban metiendo Metroid doblado. Multiverso lo había. Y de nuevo, por un lado Mario y su universo, y por el otro lado todo lo demás que había con las otras franquicias de personajes de Nintendo, donde de hecho Kid Icarus también tenía cierto protagonismo. Entonces, que vaya a ocurrir, ojalá. Yo me conformo con una o incluso dos películas de Metroid, porque de verdad da. Sí, Hay mucho, de hecho, con la línea canon, ni siquiera tienes que usar la saga de Prime, porque ahí se complica, sí se, digamos, pues, como dicen acá, se embolataron un poco con el tema de la historia, pero con que me des la línea principal, yo me súper conformo. Que vayan a ver películas adicionales o de franquicias adicionales, no lo sé. Tengo mis dudas al respecto y vienen también del hilo histórico de Nintendo. Y aquí me voy a ir a la película. ¿Cómo es posible que en 2023 fue que nos enteramos que Cranky era el papá de Donkey Kong y no el abuelo? Por ejemplo. Quizás lo Y metieron. te recuerdo que esa línea viene desde el año 94. Quizás era algo que no sabía Illumination. Quizás. Vamos a dar el beneficio de la duda. No lo sé, pero pues... porque sí respetaron la línea de Funky, que es el que agrega las armas en los cards. De la misma manera como vendía las armas en Donkey Kong 64. Mira, no trabajo en Illumination, no lo sé. No lo sé. Pero... Entonces, pues, es básicamente eso. Nintendo actualmente vende, o uno de los componentes que usa para vender es el mismo componente que usaba Atari cuando intentó volver a la palestra con consolas como la Lynx y la Jaguar. Y evidentemente estamos hablando del elemento de nostalgia. Esto no lo vas a entender si estás de repente recién montándote en una Switch y no usas los emuladores que están en el servicio online, o de repente juegas franquicias como Metroid Dread, que es un juegazo por donde lo mires, pero no entiendes la línea histórica, no entiendes claro. por qué este es el quinto juego. Entonces, mientras sigan ejecutando las acciones que han venido ejecutando, no desde 2012, pero sí voy a decir por lo menos 2014, 2015, porque sí, recordemos que Iwata-san estuvo trabajando literalmente hasta que murió, y estuvo de algún modo involucrado también en el desarrollo de la Switch, o de lo que conocemos ahora como la Nintendo Switch. No sé, no estoy absolutamente seguro de que Shuntaro Furukawa, que es el presidente actual de Nintendo Japón, vaya a seguir esa línea tal vez nostálgica, porque él es más como orientado al tema financiero. Y pues la verdad el resultado bien, porque Nintendo se las vio bastante negras en cuanto a temas de números financieros a estas alturas hace unos 10, 11 años, justamente a raíz de que el mercado no entendió la Wii U. Entonces, la expectativa queda en simplemente esperar y mientras tanto disfrutar las joyas que vayamos a tener durante lo que resta de este año en la Switch, como por ejemplo Tears of the Kingdom, la última entrega de la leyenda de Zelda, que se va a publicar apenas ahora en el mes de mayo. Y nada, esperar si realmente los rumores de una sucesora de la Switch ocurren y de qué manera los usuarios de Switch podremos utilizar nuestra biblioteca actual en esa hipotética nueva consola. No quiero vender humo al respecto y sinceramente no espero que ocurra pronto. Sí soy de los que piensan que la Switch todavía tiene suficiente gasolina para andar un par de años más. Pero bueno, esa es solo mi opinión. El mercado suele opinar otra cosa y últimamente Nintendo se las ha visto bastante interesado en cómo leer un poco mejor al mercado para beneficio propio, y esto lo vemos en decisiones como por ejemplo no actualizar más sus juegos para dispositivos móviles, porque pues sí, ya tienes el Switch, que técnicamente es un dispositivo móvil también. Sí. Porque querría concentrarme en otra cosa. Fue un bonito experimento que ya se hizo y ya, pues ya, ¿qué más? Sí. Bueno, Germán, gracias por
todos estos minutos, por haberme acompañado, por hablar de tu experiencia con la película, por seguir hablando de videojuegos, que es lo que nos gusta. Porfa, vamos a ver cuando sacamos del congelador RF. Y ahí hablamos mejor. Sí. Definitivamente es justo y necesario, es absolutamente justo y necesario. Mientras tanto, pues me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como @herdanperox, Sí, especialmente en Twitch, que es otra plataforma que también tengo que sacar del congelador. sí, lo tenemos muy abandonado. Bueno, a todos, muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí viendo a dos hombres adultos de sus 30 y dele hablando de Nintendo en sus 90s, muchas gracias. Pueden darle a la campanita, suscribirse para más contenido. Chao, chao.